Y él me mira y me dice, no, pa, no es de, es da. ¿Da? No, mal que pronuncio, no, bueno. ¿Qué haces ahí? ¿Crees que estoy ordenando? No, para nada. Este es mi nuevo trabajo. Dejé 18 años de empresa de lunes a viernes, con vacaciones y bonos pagos, para dedicarme al cuidado de mis hijos y de la casa. Mi nombre es Emilio y te invito a este podcast para que puedas conocer un poco más de mi día a día y para que compartamos experiencias que quizás te puedan servir a vos también. Esto es Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Este argentino viviendo en Estados Unidos. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast llamado Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Gracias por acompañarme nuevamente. No sé si me estarás escuchando, si me estás viendo, pero bueno, gracias por volver a sumarte a este espacio. No sé cómo habrá sido tu semana, estos días. El día de hoy acá está nevando un montón, mi hijo no fue a la escuela, así que bueno, estuvimos todos en casa. Por lo general cuando pasa eso, acá en Estados Unidos las actividades se reducen al mínimo, así que las escuelas cierran y bueno, pasamos un día todos acá en casa. Estuvo un poco bravo el día, no te voy a mentir, pero bueno, es parte del día a día. Así que bienvenido a este segundo capítulo, al que denominé y al que llamé ¿Are you talking to me? No, una famosa frase, si buena, tu inglés, tremendo. No, es una frase muy conocida, ¿no? A veces hasta se toma en modo jocosa, ¿no? Are you talking to me? Pero me pareció una frase interesante porque sabes que antes de venir acá a Estados Unidos, donde estamos viviendo, en casa, en Argentina, los únicos que hablábamos en inglés éramos mi esposa y yo, ¿no es cierto? Mi esposa siempre habló bastante mejor que yo, estudió mucho más que yo y bueno, ella es la que está más ducha. Yo me defiendo, hablo bien, pero no tan bien como ella. Así que en casa muchas veces usábamos el inglés cuando no queríamos que Gino, quizás cuando era más grandecito, se enterara de alguna cosa. O bueno, en el proceso de inmigración también, cuando teníamos que hablar alguna cosa o nos queríamos hacer algún comentario respecto de los documentos, de los papeles, no queríamos poner ansioso a nuestro hijo, así que bueno, tratábamos de alguna frase decirnos en inglés, no, cosas así. Así que bueno, usábamos ese método, no siempre obviamente, ¿no? Uno no anda ocultándole todas las cosas a sus hijos, pero bueno, algunas cosas era preferible que no las supiese. Pero es interesante porque, claro, imagínense, cuando nosotros llegamos acá a Estados Unidos, en mi mente, en un imaginario, al principio yo decía, bueno, la que mejor habla inglés claramente es mi esposa Yamila, la que trabaja todos los días y la que continuamente está hablando en inglés. Entonces, con lo cual, no solo que está hablando bien, sino que aparte mejoró su inglés, su pronunciación y además ya uno empieza a tomar modismos del lugar donde se encuentra, porque es así, ¿no? Así que yo hice como una especie de fila imaginaria, ¿no es cierto? O sea, primero estaba mi esposa en el primer lugar, segundo estaba yo, digamos, porque yo también hablaba inglés cuando llegamos acá a Estados Unidos. Tercero, mi hijo Gino, por edad, pónganle, porque hablaba español. Y última, mi hija Charis, que en ese momento ni siquiera decía alguna palabra, sino que balbuceaba, tenía unos 6 meses nada más. Así que bueno, hasta que desde que llegamos, digamos, siempre en un imaginario era que bueno, mientras mamá no estaba en casa y había que salir a hacer algunas compras y yo iba con los chicos, o cuando nos tuvimos que dar de alta en los servicios de luz, de gas y todo eso se hace en inglés, bueno, el que llamaba por teléfono era yo y daba de alta los servicios, con mis dificultades o no, pero todo se pudo hacer. Ahora este segundo puesto lo logré sostener durante los meses que Gino no iba a la escuela, ¿no? Pero Gino en septiembre arrancó la escuela, en septiembre del 2023 va a ser unos 6 meses más o menos que ya está en la escuela. Así que bueno, al principio cuando Gino arrancó el colegio, todavía es como que yo tenía mi segundo puesto ahí afirmado, ¿no es cierto? Porque sabía todavía un poco más,
porque él a veces llegaba y decía que se aburría en la escuela, porque claro, imagínense, él va a una escuela donde se habla todo en inglés, claramente en la primera semana, los primeros días, él iba y pobre no entendía absolutamente nada. Imagínense que mi hijo va con chicos que son rusos, con chicos que son de la India, con chicos que son americanos mismos. Entonces es una conjunción de culturas y la maestra habla en inglés y los chicos están ahí, pobre, al principio no entienden nada. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, mi hijo empezó a hablar mucho mejor que yo. Y ese segundo puesto me lo empezó a pelear, ¿no? En la fila. Bueno, igual no me lo peleó tanto porque mi hijo en un par de meses en un Ciantamen me quitó ese segundo puesto y me dejó relegado al tercero, claramente. De hecho, ya estamos en esta etapa en donde no sé cuánto vos sabés de inglés, pero bueno, yo estudié en Argentina, y en el trabajo también, y lo usaba para el trabajo, pero bueno, vieron, si vos conocés un poco de inglés, está el artículo el o la, que se escribe THE, ¿no? Que por lo general uno dice the table, the pencil, ¿no? Y me acuerdo que hace como un mes es esto, ¿no? Un mes o un poco más. Él trae mucha tarea de la escuela, así que leo una tarea que él tenía y veo esta palabra, ¿no? Este artículo de. Entonces le digo, acá dice the table. No me acuerdo qué decía exactamente esa frase. Y él me mira y me dice, no, pa, no es de, es da, ¿no? Y bueno, ahí es como que decir, no, lo mal que pronuncio, ¿no? Bueno, así con un montón de cosas, imagínense. Eso es un detalle de lo que Gino me corrige a mí, hasta a mi esposa Yamila, que habla mucho mejor, le corrige. Hace poquito, bueno, yo soy argentino, claramente, ¿no? Ya lo dije un montón de veces, pero imagínense, en Argentina el fútbol es lo primordial, es el deporte central de nuestra cultura. Así que hace poquito Gino fue a la casa de un amigo que lo invitó y cuando vuelve le pregunto, bueno, ¿cómo lo pasaste, papi? ¿Cómo estuvo? Bien, todo, hicimos esto, jugamos a esto. De hecho, la madre de este chico nos dijo, no quiso que hablemos en español. Así que bueno, estuvieron hablando en inglés. Le agarró esa locura a Gino. Y mientras me está hablando, nos cuenta a mí y a mi esposa que estuvieron en el parque, o sea, en el patio de este chico jugando al soccer ball. ¿Vieron cuando dice cómo soccer ball? Claro, el fútbol, pero acá el fútbol es otra cosa, el fútbol americano es otra cosa. Y no es soccer ball, es soccer ball, ¿no? Es como una especie de, bueno, no importa. Me causa gracia. Ahora, imagínense a mi hijo escuchándolo decir jugamos al soccer ball. O sea, no, es una cosa increíble. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? En esta fila imaginaria, ¿no? En esta cosa del primer puesto de mi esposa, del segundo mío, yo me quedé recontra relegado, ¿no? Perdí el segundo puesto. Pero bueno, todavía tengo tiempo para disfrutar de mi tercer puesto hasta que Charis, mi hija más chica, empieza a hablar. Estoy seguro que en cuanto empiece a hablar y en cuanto vaya a un jardín o arranque el kinder como mi hijo, bueno, voy a estar relegado al último puesto. Claramente. Y bueno, estoy orgulloso como padre de quedar en el último puesto, ver que mis hijos, ver que Gino con tan corta edad habla también inglés y español en tan pocos meses es una cosa, les digo, increíble. Ahora, yo te hablaba de esta fila imaginaria que yo realmente en mi mente la pensaba, ¿no? Pero no por algo peculiar, sino porque uno lo dice, bueno, Yamila habla en inglés, yo hablo en inglés, Gino va a hablar, yo decía en algún momento, ahora ya habla. Pero digo, ¿cómo es la lucha esta del primer puesto? ¿No te preguntaste alguna vez por qué tenemos la necesidad de siempre querer ser los primeros? ¿Es realmente tan importante ser el primero o no? Claro que yo todo lo que te cuento es una experiencia real y personal de vida. Claro, si vos tenés hijo o no lo tenés, pero tenés una persona que querés mucho y esa persona logra superarte, logra progresar más que vos sos feliz. Yo soy feliz de ver a mis hijos, más allá de que nos reímos y me río de un montón de cosas que pasan cuando él habla en inglés. Yo soy feliz de ver que él progresó de una manera increíble, que no tuvo que sufrir quizás el esfuerzo que uno hace, sino que lo aprende de una manera natural y es increíble verlo de esa manera. Pero digo, tenemos esta cosa de siempre querer ser los primeros en todo, ¿no? Y yo no digo que está mal ser los primeros, digo, yo soy una persona que
siempre me gusta querer progresar. Y siempre intento decir al otro, che, hay que progresar. Si estás haciendo algo, hay que tratar de hacerlo bien. Si en algún momento yo puedo mejorar esto que estoy haciendo y lo voy a querer hacer, lo quiero hacer. Está bueno mejorar económicamente. Claro que sí, está bueno progresar en la vida, está bueno tener objetivos en la vida. Sí, está más que bueno. Progresar es una de las cosas que uno tiene que ir haciendo en la vida. Pero digo, a veces ese progreso está disfrazado, ¿no? A veces cuando estamos en algún ámbito en el que no nos toca estar con alguna persona a la que amamos, puede ser el trabajo, puede ser otro lugar en el que vos te muevas, en un club, en otro lugar en donde vos estés con nuestra gente. A veces disfrazamos nuestra soberbia y nuestro egoísmo de progreso, ¿no? A veces en medio de ese progreso, aparente progreso, necesitamos mentir para obtener ese primer lugar, ¿no? Necesitamos dejar gente atrás, necesitamos lastimar gente, necesitamos ser demasiado egoístas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿A qué costo podemos llegar para tener el primer lugar, ¿no? Cuando nosotros progresamos, está bueno que uno pueda progresar por uno mismo y decir, che, yo estaba en este lugar, hoy progresé y estoy en este lugar, qué bueno, ¿no? Uno quiere progresar en su familia, yo quiero progresar en mi familia, yo quiero que a mi familia le vaya bien, quiero que a mi matrimonio le vaya bien, quiero tener una familia unida, quiero ser cada día un mejor padre. Pero el problema está cuando nos empezamos a comparar demasiado con el otro, ¿no? Cuando queremos alcanzar eso que el otro tiene, cuando queremos el puesto del otro, cuando este tiene más plata, cuando este parece que es más feliz que yo. Y empezamos a correr en nuestro aparente progreso o nuestro, no sé cómo decirlo, pero o en esta aparente carrera por ocupar el primer puesto, empezamos a usar cosas que no van, ¿no? Empezamos a ser egoístas, soberbios, quizás usamos mentiras, no lo sé. Pero digo, ¿cuál es el costo de realmente obtener ese primer puesto? Me parece que a veces luchamos y nos desgastamos por objetivos que no son propios, ¿no? Que están impuestos por la sociedad. Muchas de las cosas materiales que tenemos están impuestas por la sociedad. Y es fácil reconocerlo. Hay muchas cosas que hacemos y que están impuestas y son una moda. Se nos imponen. Hay otros objetivos que quizás están impuestos por personas que apreciamos, que quizás no nos dicen de una manera directa, quizás nosotros lo vimos y creímos que era un objetivo también para nosotros. A veces nuestros padres, en el afán de ayudarnos, nos inculcan una presión que quizás no es lo que vos querías hacer, ¿no? Acá, no sé si es real o no, porque no conozco a ninguna familia acá en Estados Unidos así, pero vieron que en las películas siempre está como, o en los documentales, ¿no? Que que era doctor en realidad es hijo de otra eminencia que fue doctor y el abuelo también fue otra eminencia, ¿no? Esa cosa de si nosotros somos doctores, vos tenés que ser doctor, si tu abuelo fue abogado, vos tenés que ser abogado, ¿no? Es cierto que un poco ya se perdió todo eso, pero todavía sigue estando, quizás no a ese nivel, pero sí en otras cosas, quizás en las materiales, ¿no? Hoy la tecnología permite un montón de cosas y también permite que haya mucha información en el día llegando a nuestra cabeza, pero digo, muchas veces luchamos con cosas que realmente no son nuestras, ¿no? Y queremos ocupar un primer puesto en objetivos que no nos hacen felices tal vez, pero ahí estamos, ¿no? Tratando de luchar por ese primer puesto. No nos preguntamos, ¿no? Si realmente hay necesidad de tener un primer puesto, si realmente es importante ese primer puesto, eso que estamos buscando, eso que aparentemente parece que nos va a llenar, que si logramos eso, ahí sí vamos a ser felices y vamos a estar completos, ¿no? Es raro, es como la lucha de un primer puesto que a veces cuando lo alcanzamos no tiene sentido, ¿no? Porque termina siendo algo que buscamos solamente quizás por egoísmo, como yo te decía, y no porque realmente nos genera un placer o porque realmente es algo que nos gusta, que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer por obtener el primer puesto? ¿Es tan importante ser siempre primero en todo? ¿Podemos ser los primeros en todo? ¿No? Hay como esa gente que lo sabe todo. Hay gente que no sabe todo y estuvo a todos lados y ya fue a todas las cosas que vos hiciste y fue a todos los países que vos visitaste y no se impresiona por nada. Bueno, no sé.
no sé, bueno, deben ser especiales y únicas, pero digo, realmente es importante, es tan importante ser el primero en todo. Em, o también pensarlo de otra manera, ¿es tan malo ser último? ¿No? Em, o ya pasa más por nuestro orgullo, ¿no? ¿Es tan difícil cederle el lugar a otro? Em, em, no sé, es difícil de pensar, pero creo que mucho tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestras soberbias, con nuestros egoísmos, con esas cosas que nos tocan por dentro realmente a cada uno de nosotros, ¿no? Em, Esto me hace pensar en una historia, ¿no? En una, digamos, historia que cuenta acerca de una compañía muy grande, ¿no? Una compañía muy importante. Así que todos los años esta compañía reunía a los gerentes que tenía por el mundo, ¿no? Para hacer una especie de balance. Así que bueno, todos iban llegando a diferentes partes del mundo para juntarse con el dueño de esta compañía tan grande e importante. Así que todos van llegando a la sala de reuniones, a la sala de juntas, todos se van sentando, ¿no? Y en la medida que van llegando, antes de la hora pactada, cada uno empieza a comentar y empiezan a hablar con el que está al lado y empiezan a hablar con el que está enfrente en esa sala de reuniones. Y de a poquito cada uno va comentando sus logros, todo lo que logró en su país y todo lo que hicieron a través de bajo su mando y todo lo que pudieron lograr, ¿no? Y otro va contando, ¿no? Y otro también, ¿no? Y todos empiezan a querer resaltar, ¿no? Algunos empiezan a contar que tuvieron la posibilidad de estudiar en otros países, de obtener máster, de hacer cosas importantes, de ser reconocidos por dirigentes gubernamentales. Así que bueno, cada uno empieza a hablar, van llegando los demás, están todos y todavía falta el dueño, así que siguen conversando, ¿no? Y de repente esa situación y esa conversación tan amena que parecía ser, donde cada uno contaba y se floreaba y decía, oh, miren lo que yo hice, lo que no hice, esa conversación comienza a escalar, ¿no? De tal manera que en un momento empiezan a pelearse, ¿no? No, bueno, pero vos estás en este país y no es tan importante, y yo manejo tanto presupuesto y yo tengo tanta gente a cargo. Y esa conversación comienza a subir y cada uno queriendo defender su propio nido, su propio trabajo, el esfuerzo que le puso a todo eso. No, era tanto el barullo que cuando entró el dueño de la compañía en una suavidad, en una tranquilidad, algunos lo empezaron a notar y comenzaron a callarse, pero hasta que eso se calmó y se acalló todo, pasaron unos cuantos segundos. Así que este dueño de la empresa saludó ahí haciendo un gesto con la cabeza. Algunos empezaron a decir buenos días, medio tímido, ¿no? Porque de repente toda una junta importante en medio de una pelea bochornosa para ver quién era el más importante, ¿no? Quién resaltaba más, quién obtuvo mejores resultados ese año para la compañía. Así que este dueño de la compañía llega, agarra la jarra de café que está en el medio de esa gran mesa de juntas y comienza a servir el café a cada uno de los que están ahí sentados, ¿no? Se toma el tiempo de preguntar si a alguno le gustaba con leche, si a alguno le ponía azúcar, sacarina o edulcorante, como vos lo llames, ¿no? Le pregunta a otros si quieren tomar agua, a los que no querían café. Y así se toma el tiempo y la tranquilidad antes de comenzar la reunión, de servirles a cada uno su café y de preguntarles y de interesarse por lo que ellos querían. Cuando termina de hacer esto, se sienta muy tranquilamente. Todos ya estaban callados hace rato, sin saber qué decir, ¿no? Así que este hombre se sienta tranquilamente ahí en la punta de la mesa, ¿no? Y suavemente comienza a decirles algo así como la historia de lo que él había hecho para estar en ese lugar. Así que él empieza a decir que él había sido un simple cadete cuando entró a la compañía. Un simple cadete que corría en servicio de lo que los demás pedían, ¿no? Iba a un lado, iba a otro, hacía un trámite, hacía lo otro, ¿no? Y todo en pos de ¿qué? De que el gran trabajo que había que hacer se cumpliese. A pesar de que ese era un trabajo pequeño cuando él entró, se necesitaba de eso para poder hacerlo. Dijo, muchas veces fui invisible a esa gente que me pidió cosas. Muchas veces fui invisible, pero ahí estaba yo haciendo mi trabajo, sirviendo a los demás en todo lo que se requería. Le costó muchos años,
muchos años poder progresar en ese lugar, pero lo hizo. Pero nunca se olvidó lo que siempre hacía, que era poder acompañar a otros, ayudar a otros. Así que en la medida que él iba avanzando, él seguía colaborando en el lugar que le tocaba estar, de la manera que él lo sabía hacer. Así que dijo, cuando me tocó comenzar a subir y comenzar a tener otros puestos y comenzar a ascender en la empresa, me encontré con la sorpresa de que lo que vi hacia arriba eran manos extendidas. Manos de gente ayudándome a subir un peldaño más en esta empresa. ¿Por qué? Porque lo que él había entregado había sido servicio. Lo que él siempre había estado acostumbrado a hacer era servir a otros. Así que se encontró no con una pared, no se encontró con resistencia, sino al contrario, se encontró con gente que quiso ayudarlo. Y ascendió, y ascendió, y ascendió, y hasta ahí llegó, hasta ese lugar, hasta ser el dueño, el principal en esa compañía. Así que cuando terminó de contarle todo esto a la gente que estaba ahí, a esos directores de otros países, a esos gerentes importantes, le dijo, muchachos, nos vemos mañana, ¿no? Así que todos quedaron como sorprendidos. Esta persona, que era bastante mayor, se levantó tranquilamente, caminó despacio hasta la puerta de esa sala de junta, se dio vuelta y les dijo, miren, me gusta mitad café, mitad leche, con 2 cucharaditas de azúcar. Así que si alguno llega antes mañana, se lo agradezco. Y se fueron. Y todos quedaron ahí, ¿no? Y pienso que es tan interesante esto de poder servir a otros, ¿no? Tanto nos olvidamos de poder ayudar al otro porque nosotros estamos tan preocupados en progresar por nosotros mismos, en ser los primeros, en obtener esto, en obtener lo otro. Y sabes que en la Biblia, no sé si la lees o no, pero hay una parte muy interesante en donde Jesús le pasa algo parecido con sus discípulos. Sabes que los discípulos de Jesús estaban ahí peleándose porque algunos decían, como yo me siento a la derecha de Jesús, soy más importante. No, ¿qué pasa? Que Jesús el otro día a mí me abrazó, así que yo soy más importante. Y estaban ahí los muchachos peleándose a ver quién era el más importante. Y sabes que en un momento Jesús los para y dice, muchachos, miren, esto es muy sencillo. El que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y no solo eso, les dijo Jesús. No solamente tienen que ser el último, sino que tienen que ser el servidor de todos los demás. ¿No? Interesante. O sea, el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y no solamente el último, sino el servidor de todos los demás. Y yo me ponía a pensar en todo esto de ser el primero, en todo esto que te contaba que puede sonar hasta chistoso de Gino corrigiéndonos y hablando mejor que yo en inglés ahora. Pero digo, ¿cuántas veces en pos de lograr ese primer puesto en lo que sea, hemos hecho desastre, ¿no? No sé si te pones a pensar, ¿cuántas guerras en el mundo podríamos haber evitado? Y estoy hablando de una cosa como global, digamos, o lo estoy maxificando, pero, digamos, ¿cuántos divorcios se podrían haber evitado? ¿Cuántas frustraciones nos podríamos haber ahorrado? ¿Cuántas relaciones podríamos haber mantenido? Porque a veces en ese querer ocupar el primer puesto no somos capaces de ceder en absolutamente nada. Yo hace un ratito te decía que yo quiero progresar y tener éxito en mi matrimonio. Y no siempre puedo tener la razón. Por lo general, no la tengo, claramente. Si sos hombre me vas a saber entender. No, mentira. Lo que digo es, no siempre vamos a poder tener razón. Y a veces hay que ceder y hay que entender que a veces uno no tiene la razón en todo, no tiene ese primer puesto. Hay que saber ceder, hay que saber llegar a acuerdos, ¿no? En las relaciones humanas, no solo en los matrimonios, en las familias. ¿Cuántas peleas familiares nos podríamos haber evitado si solamente nuestro orgullo y nuestra soberbia, en vez de querer ocupar el primer lugar, hubiese ocupado el último? Y nos hubiésemos callado quizás la boca. No porque, yo tengo que decir esto, o no me puedo quedar callado. No, simplemente por el hecho de que hay cosas a veces que son más importantes. Hay peleas que realmente no son significativas. Hay gente peleada por años por cosas que no tienen sentido. De hecho, creo que hasta ya se olvidan del por qué se habían peleado, ¿no? Así que a veces no es importante ser el primero en todo. A veces quizás ser el último y el servidor de todos, aunque es
más difícil, creo que puede llevarte a lugares mucho más lejos. Quizás ahora vos mismo me estás preguntando a mí, ¿Are you talking to me? Y quizás tengan que decirte yes. No sé si te sentiste representado o no. Pero recordá algo interesante, que ser el último siempre te va a poner en primer lugar. Que ocupar un primer lugar no es siempre tan importante como creemos. Que en medio de la locura y en medio de todo el aceleramiento que llevamos en el día a día, quizás detenernos un poco a pensar en los demás, quizás dejar a otro que tome ese primer puesto que vos tanto querés, quizás hacer las cosas no por egoísmo y soberbia, sino porque realmente te hacen feliz, pueden llevarte a un puerto mucho mejor. Así que recordá, no luches por eso. No luches por tener ese primer puesto siempre. Dedicate a servir a los demás y eso mismo te va a llevar a estar en un primer lugar. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y espero que puedas tomar alguno de estos consejos que te di. Gracias por acompañarme una vez más en este podcast de Amo de Casa, un inmigrante viviendo en Estados Unidos. Y espero encontrarte en el capítulo de la semana que viene. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos.